de la válvula y el asiento, pero en la combustión se va a quemar. Se quema, es lo mismo que si entra papel, se quema. Pero no, pero los residuos. Pues lo grave es cuando entra algo sólido, ¿sí? Como aluminio, como bronce, como acero. Azúcar, dicen que les habían poner. O sea, alguna vez escuché, nunca he visto el caso, pero alguna vez escuché que alguien le decía, si te cae mal, métele azúcar al tanque de gasolina. Bueno, obviamente, a ver, el azúcar no se disuelve con la gasolina, ¿sí? Y se va a convertir en un elemento sólido en el tanque que le puede taponar el paso de gasolina, la salida de gasolina del tanque, y se va a apagar el motor. Y se va a quedar varado el vehículo. Eso es lo que puede pasar. Eso más que se ponga el aceite, cuando se manda por la aceite. Eso no queda así que le mandan ahí. ¿Qué cosa? ¿Para qué? Para que raye las cámaras, supuestamente. Para que raye. Para que raye los cilindros. Para que raye los cilindros. Puede ser porque es abrasivo, ¿no? Es abrasivo. En la gasolina dice ya, ha sido más malo. Bueno, miren, este tema Una Ford de la ética. 150 le destapamos y ahí le encontramos. Tenía azúcar. Hijo. Pero sí, Es de maldad, pues lógico. Claro. ¿Y la sal qué reacción Ahí tiene? cuando le mandan al tanque es casi lo que él acaba de decir, es casi imposible, porque la manguera de la gasolina tiene curvatura. Entonces le puedes mandar azúcar, pero se te queda en la primera curva. Y si va a tanquear, supuestamente lo va a empujar, lo va a meter adentro. No, es como que se solidifica y mejor tapona. Lo que va a entrar a la gasolinera, Tony, se rebosa. Claro, es que hay que considerar que la gasolina no le disuelve, no es como el agua que le disuelve el azúcar o la sal. Es lo mismo con la sal. Claro, con la sal puede pasar, a pesar que con la sal es menos riesgo, porque el grano de la sal es más fino, en cambio del azúcar es un poquito más grueso. Sí. Eso le voy a conversar. Entonces miren este tema, de explicarle al cliente técnicamente el daño, pero el daño real, ¿no? Hace que usted le demuestre al cliente que conoce de la materia, ¿cierto? Entonces el cliente va a decir, no, este señor sí sabe, ¿no? Aunque el señor no sepa de la parte técnica, pero si usted le habla de términos técnicos, le da razones, pues va a decir, sí, el señor sí sabe. Pero si le dice, no, es que le ganan puesto eso los gringos, o eso es solo para climas fríos, o para cualquier cosa, se va a quedar con la tremenda interrogante y va a decir, no, este señor no sabe. Ya. Eso, sumémosle a que le haga un buen trabajo. Eso es una publicidad para su taller. Porque a veces entre amigos, entre familias, dicen, ven, recomiéndame un mecánico, pero un taller, pero que sea buen taller, que no cobren caro y que hagan bien los trabajos y que conozcan. Entonces dicen, no, yo sí tengo, a ver, ven acá. Pero miren la otra ocasión, hace tiempos, yo envié solía enviar a los tecnólogos a las prácticas en los talleres. Y me viene a dejar un joven el informe y me cuentan, me dice, en el taller que yo estoy, dice, el día de la semana anterior, dice, el día lunes vino una Ford, creo que me había dicho, bueno, un vehículo de alta gama, con una falladera terrible, funcionamiento inestable, el motor se apagaba y todo lo demás, salía humo negro por el tubo de escape, ya. Entonces el dueño del taller dijo, déjele nomás el carro, ya le voy a chequear, venga mañana. Entonces le levanta el capó el dueño del taller y le ve que el sensor MAP, el MAF, el Mass Airflow, flujo de masa de aire, estaba desconectado. Solo eso. Entonces él cogió y le conectó, y al otro día que vino el cliente le dijo, mire, se ha estado, pero muchas cosas. Se ha desprogramado la unidad electrónica de control, los inyectores estaban sucios, tuve que hacer una recalibración, etcétera, etcétera, etcétera. Y le cobró una factura altísima.
¿Será ético eso? Pobre de garaje, pobre de la revisión. Pero se da esos casos. Es lo más general. Se da esos casos. ¿No es cierto? Ya. Aquí, por ejemplo, yo tampoco, bueno, aquí he escuchado que aquí no se cobra el diagnóstico. Pero se debe cobrar. Se debería, porque, bueno, en mi caso no, voy a hablar por mi ciudad. Viene un amigo, ¿qué podrá hacer esto? Uno le dice y se van donde otro que, yo digo los brujos porque no saben encontrar las fallas. Entonces van y les dan a 100. ¿Por qué? Porque les cobran tal vez, de un escaneado les cobran $5. Cuando se debería cobrar por lo menos unos 10 o Claro, 20. de hecho, miren, por ejemplo, en España no hay mano de obra, No hay mano de obra. ¿no? Porque en países como Canadá, como Japón, como Alemania, hay mucha población de la tercera edad. ¿Por qué? Porque los jóvenes que ahora se casan, bueno, ahora ya los jóvenes ni se casan, sino se van a vivir juntos. Nada de hijos, preferimos tener un perro, un gato, antes que un hijo. Y no nos casamos. Si funciona bien, si no funciona nos abrimos, pero sin hijos. O si seguimos casados, nada de hijos. Ya. Eso ya pasó mucho tiempo atrás, en los países que les menciono. Ahora está pasando aquí en el Ecuador. Yo tengo sobrinas mías y sobrinas de mi esposa, están igual. Misma situación. Ya. Yo tengo un mío, no voy a hacer la vasectomía. Ya. Entonces, no hay mucha mano de obra. En España está pasando lo siguiente. Coger turno para que ingrese el vehículo para diagnóstico. Solo para diagnóstico. Cobran el diagnóstico. Y de ahí tienen que coger turno en función del diagnóstico para la reparación, que posiblemente sea después de 2, 3, 4 meses. Entonces, ¿cuánto cuesta, cuánto están pagando a los técnicos automotrices allá en España? Una amiga en Estados Unidos, es compañera de mi esposa, y nos llama y dice que cuánto le cobraría cambiando la bomba del carro. Le digo el precio. Y dice, ¿en serio? Y mi esposa le pregunta, ¿por qué? ¿Cuánto te cobraron o algo así? Dice que entró el carro, le diagnosticaron en sí rápido que era la bomba de combustible, pero que vuelva en 8 días y le costaba $600. ¿Se dan cuenta? Y tomen en cuenta que ahí los repuestos son más baratos, ¿no? Aquí igual que los carros, los repuestos son caros. Ya. Miren esa oportunidad que hay, ¿no? Pero el repuesto en Estados Unidos es más barato, pero no. Claro, porque ahí compras original y conveniente. Inconveniente. Un sensor de mi carro se demoró 2 meses en llegar acá porque un primo se viene olvidando y hay que buscar quién le relleno. El sensor ya compré en $10 con el envío ya a la casa. Claro. Y aquí lo que cuesta Aquí más no de había. lo que cuesta. Claro, aquí el concesionario le importaba, pero le costaba un ojo de la cara. Más. Entonces esa recomendación, ¿no? Y la otra es el tema de que si es que usted se va a poner un taller, pues no es que se pone el taller y enseguida le cae la clientela. Tiene que ganarse la clientela y eso implica años. Entonces, dependiendo, pues hablemos de que usted hizo un préstamo para comprar las herramientas, los equipos. Tiene que pagar arriendo del taller. Entonces debe tener un capital para mantener a flote unos 3, 4 años al taller. 3 años. Para ganar clientela. Para fidelizar a los clientes. Eso, para fidelizar a los clientes. Porque si no se va a la quiebra. Se va a la quiebra. Pero ¿cómo se gana clientela? Haciendo bien los trabajos, explicando técnicamente al cliente, ¿cierto? Y también no cobrando muy caro, ¿no es cierto? Porque a veces dice, no vayas al sur, en el sur le cobran menos. Aquí hay esa situación. Trabajos de enderezado y pintura hacen más barato en el sur, pero en cambio la calidad
Puta, y ahora la pintura. La calidad de del brillo trabajo, directo. la calidad del barniz, la calidad de la pintura. No es la misma. Te pinta, le hace pintar y al año ya está. El brillo ya reventado. Bueno, entonces más o menos para que tengan una idea de ese tema, ¿no? ¿Sí? Si es que alguien tiene esa meta de ponerse su taller, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿ya cuánto tiempo tiene el taller? Pues tiene mi papá ya prácticamente unos 40 años. Ah, entonces ya tiene su así, propia clientela. Ah, 40 años, imagínense. ¿Y en qué parte de Guayaquil tiene? Milagro. Ah, en Milagro. Ah, ya, Toda la entrada. ya. ¿Y usted qué tiempo tiene el taller? Yo empecé arrendando. Debo tener unos 5 años. Ya. Y ahí, pero yo obviamente cogí un taller que pasaba viendo películas los primeros días. Claro, Cuando falta recién empezó. Sí, Claro. salí con $20 el primer mes. poco a poco, ¿no? De ahí pues, tocó pagar servicios básicos, todo. Incluso vino alguien que es el cambiazo que le dicen. Y fue robando $20 a mi mujer, qué ganas de llorar. No, sí es duro es ponerse el taller. Y de ahí los clientes, hay clientes de todo. Y los que más lloran son los que menos pagan y más molestan. Claro, sí. Entonces sí es complejo. Por eso estoy pensando igual en empezar a vender un poco de repuesto para quedarme solo con los mantenimientos preventivos y repuestos. Porque el mantenimiento colectivo es más, tiene que darle la garantía y le pagan menos de la mano de obra. Claro. Hablando del nivel de talleres, lo que más da es enderezado y pintura. Eso rinde más que la mecánica. Sí, yo tengo un maestro que es bueno el maestro, trabaja bien, pero por ejemplo con él tengo que estar explicándole al cliente que se le da una capa de base, de fondo, la pintura, si es que va con perla se le da la perla, de ahí va el barniz, unas 3 capas, luego la pulida que se le hace a mano, porque si se hace con máquina eso se queda como telarañas en la pintura. Pues hay clientes que aceptan, pero también hay el vecinito de al lado que cobra más barato. Pues. El trabajo del maestro, por ejemplo, por decir, un carro entero le cobra unos 1.200, que no esté con mucho daño. Y al lado cobran $400. Claro, y es que es así. Le mandan en cambio ellos pintura de brillo directo. Claro. Y ahí masillado, vaya. Claro. El maestro aquí había aprendido a dar con lima Ya. para sacar los golpes. Claro. Entonces, con lima le saca los golpes y pone lo menos posible de La masilla. masilla. Claro. Es que ese es un buen trabajo, ¿no? Sí. Entonces, Porque sí, es fácil, ¿no? Sacar el golpe, llenar de masilla, una masilla gruesa, una capa de masilla gruesa y eso con el tiempo se fisura. Eso como estaba donde se hace lavar los carros, dice que ha llegado un carro recién Entra pintado, lavadora. va con la hidro y le lava y ¡boom! La masilla. Claro. Es que el agua está a presión, ahí le saca. Sí. Ahí el señor, bueno, por suerte es racional, ¿no? Le había dicho al de la lavadora que deje ahí porque se va a reclamar. Claro. Bueno, continuemos entonces. Pues aquí despejando quedaría volumen del cilindro, volumen de la cámara de compresión es igual al volumen del cilindro y la relación de compresión menos 1. Vamos a hacer un solo cálculo con lo que dice ahí, ¿no es cierto? La cilindrada de un cilindro es de 800 centímetros cúbicos. Entonces me dice que la cilindrada es 800 centímetros cúbicos. Y el volumen de la cámara de compresión es de 100 centímetros cúbicos. Lo que me pide es calcular la relación de compresión, ¿no? Que no tiene unidad, como ya dijimos. Entonces simplemente aplicamos la fórmula volumen del cilindro más el volumen de la cámara dividido por el volumen de la cámara y obtenemos. Reemplazamos valores, sería 800 centímetros cúbicos más 100 centímetros cúbicos dividido para 100 centímetros cúbicos. Entonces me queda ¿cuánto? 900 centímetros cúbicos
para 100 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos con centímetros se eliminan, 900 para 100 me queda a 9. Entonces la relación de compresión es de 9 a 1. 9 a 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el volumen de la cámara de compresión se repite 9 veces, o que está contenido 9 veces, ¿sí?, en el volumen del cilindro más el volumen de la cámara. Por lo que sería lo mismo, ¿sí?, que el volumen del cilindro y el volumen de la cámara se reducen a la 9ª parte en el volumen del cilindro. ¿Sí? Entonces, esta es la segunda y última fórmula que vamos a aplicar, la relación de compresión. ¿Sí? Lo más importante es que la relación de compresión varía en un motor a gasolina y en un motor diésel, y que esta determina la presión de compresión. Aquí está, miren, 7 a 1 motor a gasolina hasta máximo 11 a 1, 16 a 1 hasta 22 a 1. Es decir, si comparamos prácticamente es el doble, ¿no? ¿Sí? Hemos hablado hasta ahora de muchas relaciones entre relaciones de volúmenes, relaciones de masa, ¿no es cierto? Entonces, no confundir relaciones de mezcla con lo que es relación de compresión, tasa de compresión o índice de compresión. Son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? ¿Sí? La relación estequiométrica era de 14.7 a 1. Una mezcla rica, una relación rica, era de 10 a 1. Una pobre, 18 a 1. Y la que nos daba la máxima potencia era 13 a 1. Hablando de motores a gasolina. En motores diésel la mezcla estequiométrica es diferente. ¿Sí? Hablando de relación en masa, la mezcla estequiométrica en diésel es de 20 a 1. ¿Sí? Es mayor. No es 14.7, es 20 a 1. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver un poquito más en detalle. Bien. Vamos a ver ahora la clasificación de los motores de combustión interna. ¿Sí? La clasificación, como vimos al inicio, puede ser muy amplia de los motores y atiende a diferentes parámetros. Por ejemplo, el primer parámetro dice la formación de la mezcla y por el encendido. ¿Sí? Se distingue entre motores Otto, que se impulsan con gasolina, y la mezcla se forma generalmente fuera de la cámara de combustión. Pero hoy en día están viniendo ya los motores a gasolina, los llamados motores GDI, que algo lo vamos a ver cuando veamos sistemas de inyección. Inyección directa a gasolina, donde la gasolina se inyecta en el cilindro. Entonces ahí también la formación de la mezcla va a ser en el interior del cilindro, no afuera como un sistema de inyección indirecta o un sistema carburador. ¿Y no sería motor Otto o solo sistema de inyección que cambia? No, es que sigue siendo motor Otto porque utiliza como combustible la gasolina, motor GDI. Okay. Eso está viniendo ya. Y esa es la recomendación también. Si se va a comprar un motor que tiene inyección directa a la gasolina, tiene que utilizar gasolina azul. Tienen que utilizar gasolina azul. Tenemos vehículos de la línea Audi, de la línea Mitsubishi, de Mazda, Nissan, ya traen inyección directa a gasolina. ¿Sí? Dice los motores 10, y la combustión en el cilindro se encadena por encendido exterior por las bujías. El motor diésel, ¿sí? Dice la formación de la mezcla en el interior del cilindro, ¿sí? Se impulsan preferentemente con gasoil. El término gasoil significa gas combustible y oír aceite. Los que han tenido la oportunidad de tener contacto con el diésel entre las yemas de sus dedos, han de haber visto que el diésel es aceitoso. ¿Sí? Es aceitoso, ¿no? Ya. ¿Para qué? Para lubricar al sistema de inyección. Así sea sistema de inyección con control electrónico, la presurización del diésel a los valores altos requeridos para el funcionamiento de los sistemas sigue siendo mecánico o hidráulico mecánico. Es decir, una leva empuja un pistón para presurizar el diésel.
en el CRDI, por ejemplo, tiene una bomba de alta presión que puede ser de un émbolo, de 2 émbolos o de 3 émbolos, pero accionada mecánicamente por el sistema de distribución del motor. En los sistemas PLD, bomba, conducto, inyector, ¿sí? A veces es solo bomba, inyector, no hay conducto. Entonces, pero es una leva que le empuja un pistón para presurizar el diésel. Que el control es la dosificación del combustible, la dosificación del diésel es electrónico, es otra cosa. Pero la presurización sigue siendo sistema hidráulico mecánico. Entonces, hablemos que tenemos un cilindro y aquí un pistón que sube por la acción de una leva, ¿no es cierto?, para presurizarlo. Pero entre el cilindro y el pistón no hay un elemento que haga el ser hermético, sino es el acabado de última generación, la precisión que hace que dejes solo un mínimo espacio para que el mismo diésel lubrique esto. No es que aquí hay unos rines que hacen el ser hermético, no, es la precisión. Entonces, ¿qué pasa si esto está rayado? ¿Qué pasa si esto se oxida? Se daña el sistema de inyección, por eso no tiene que pasar con agua. Por eso no tiene que pasar el diésel sucio. Por eso el alto contenido de azufre, el azufre es abrasivo y le desgasta, le raya, le desgasta tanto al pistón como al cilindro. ¿Sí? Esa es la situación. Por eso se llama gasolina, ¿no? Para lubricar. Ya. Dice, la combustión en el cilindro se produce por autoencendido. Es decir, se enciende la mezcla por presión. Por la temperatura a la que se encuentra el aire comprimido, el aire a presión. Si baja la temperatura de ese aire, se inyecta el diésel y no se enciende el motor. ¿Sí? Miren, vamos a ver, para que vean cómo es. Vamos a ver primero lo que es una explosión y luego lo que es una expansión. Primo, deme un segundo. ¿De qué necesito? ¿Dónde hiciste brazos?